manera les pido que vaya conmigo al libro de Apocalipsis una vez más. Y hoy nos va a ocupar el capítulo 17 de este libro. Aunque vamos a leer, para comenzar, solo los dos primeros versos, no quiere decir que vamos a predicar solo de esos versos. Vamos a tratar de predicar todo el capítulo. Todo el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer solo los dos primeros versos. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Padre, auxílianos. Te imploramos que este pasaje apocalíptico, este pasaje lleno de símbolos, sea predicado con verdad, con denuedo, pero también con sabiduría. Señor, que no sea el predicador un obstáculo, sino un canal tuyo para hablar a tu pueblo, e incluso usa la predicación de tu palabra una vez más para dar luz en la oscuridad, para traer luz a la oscuridad, vida a huesos secos. Te imploramos en Cristo Jesús que uses tu palabra con poder una vez más entre nosotros. Gracias damos porque siempre nos escuchas, y gracias damos porque sueles darnos más de lo que te pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En los primeros años como misionero o enviado de una iglesia en Cárdenas para plantar una iglesia aquí en Colón, escuché una frase. Para esa época, mi esposa y yo nos relacionábamos con los creyentes que conocíamos de otras iglesias. Se puede imaginar que si vinimos un matrimonio enviado de una iglesia a vivir aquí, plantar una iglesia, no teníamos amistades cristianos a menos que lo buscáramos en otras iglesias, ¿no? Y allí yo escuché con frecuencia una frase de creyentes de otras iglesias por cierta situación que estaban viviendo en cierta iglesia aquí en este pueblo, y ellos decían: cuando el diablo no puede detener a un hijo de Dios, lo empuja o lo mejora económicamente. O sea, si no puede retenerlo, lo que hace es empujarlo para que siga su camino y como que prospere. Si no lo puede detener con aflicciones, con pruebas o con luchas, lo que hace es, bueno, para arriba, prospera entonces económicamente y que todo te salga bien, y vamos a ver cómo te va después que todo te salga bien y todo te sonría. Eso básicamente es lo que quería decir, que a veces el diablo te pone obstáculos, pruebas, vamos a decir el diablo, porque nosotros sabemos que hay un Dios que gobierna todas las cosas y que incluso usa el diablo, ¿no? Pero vamos a suponer que sean luchas y pruebas que vengan en alguna instancia del enemigo, pero cuando no logra detener a un creyente con esto, pues le oferta otras cosas. Quizás como a nuestro Señor Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoras, ¿no? Sí. Le ofrece el mundo, o le da la posibilidad de tomar el mundo. Y yo sé por qué ellos lo decían y a quién específicamente se referían cuando decían este dicho, a quienes tenían en mente en primer lugar. Pero déjenme decir que por muchos años yo he pensado en esa frase, y yo creo que hay un poco de realidad en ella.
creo que hay un poco de realidad en ella, porque ambos son obstáculos con los que debe presentarse y se presenta muchas veces un creyente. Sí, un creyente debe saber adorar a Dios en escasez y en la abundancia. Y muchas veces, mientras tenemos escasez, somos creyentes apasionados, dependiendo de Dios. Amén. Y a veces cuando tenemos algo de prosperidad económica, pues ahí comenzamos a dejar a Dios. Suele suceder muchas veces, o más visiblemente, con los hermanos nuestros que se van de este país. Mientras viven aquí no ven la prosperidad, pero en otros países sí. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la fe de estos creyentes? ¿Dónde están aquellos creyentes que solo hablaban de agradar al Señor? Ahora lo que hablan es que me compré no sé cuántas cortinas, miren qué vestido, y miren qué zapatos, y miren qué restaurante fui, y miren qué... Y uno dice, bueno, este no era su tema de conversación antes. Ahora el tema de conversación es distinto. Y quizás eso es exactamente lo que nos dicen nuestros hermanos que están allá afuera, cuando nos dicen, hermanos, ustedes valoren lo que tienen, déjenme decirle, y nos dicen ellos a nosotros, que el cristianismo que vivimos aquí no es el cristianismo que vivimos mientras estuvimos en Cuba. Quizás se refieran a esto mismo. Ahora, la obra de oposición del anticristo históricamente ha existido o va a seguir existiendo. A veces esa obra de oposición se refiere a la obra directa de ese anticristo, y la de aceleración o aparente prosperidad se le atribuye a la gran ramera o al espíritu del mundo. Esa de oposición y de persecución y de que nada nos sale bien y que en un centro de trabajo no nos quieren por ser cristianos y las personas no nos sonríen y no quieren saber de nosotros porque somos cristianos, y uno dice, el que está detrás de eso es el anticristo y es un enemigo. Pero ¿y qué pasa cuando todo el mundo te sonríe, te abren puertas, te dan trabajo, te dan prosperidad y tú no tienes tiempo ahora para Cristo? Ese es un enemigo también. Bueno, a ese enemigo la Biblia le llama la gran ramera. Y vamos a ver qué sucede o qué se nos revela de la gran ramera y de la bestia en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ambos enemigos del cristiano. Dice así los primeros dos versos que ya leímos, pero que vamos a volver a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo la gran ramera es revelada en las palabras del ángel. Le vamos a titular a nuestra predicación, aquellos que toman nota, revelación y juicio de la gran ramera y la bestia. Revelación y juicio de la gran ramera y de la bestia. Y vamos a ver cómo en estos dos primeros versos la gran ramera es revelada en las palabras del ángel. Hay un ángel que se le aparece a Juan, es uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Se le aparece a Juan y le dice, ven y te voy a mostrar a la gran ramera. Y comienza a hablar con él. Y en sus palabras, en las palabras de Juan, del ángel, disculpen, encontramos ciertas características de esa gran ramera que nosotros necesitamos aprender. Ciertas cualidades, ciertas características de ella que nosotros necesitamos aprender. Lo primero que se revela aquí en las palabras del ángel, dice uno de los ángeles que es precisamente en quien habla esto. ¿Quién es el que habla?
ese ángel que habla es uno de los ángeles que tenía las 7 copas. ¿Ya? Esas 7 copas ya pasaron, ¿verdad? En el capítulo 16 se nos hablan de esas 7 copas. Y ahora viene uno de los ángeles de esas 7 copas. No sabemos si es el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, no sabemos. Pero uno de esos ángeles viene y habla con Juan. Ahora, el hecho de que uno de los ángeles ejecutores del juicio divino sea quien hable de la gran ramera, nos indica que esta revelación, esta que tenemos ahora adelante del capítulo 17, esta revelación no es un suceso cronológicamente posterior a los eventos narrados ya en el capítulo anterior. ¿Están aquí conmigo? El hecho de que un ángel de las 7 copas sea el que ahora hable con Juan, nos está diciendo que lo que se está narrando aquí, lo que se va a revelar aquí, no tiene nada que ver con sucesos cronológicamente seguidos o posteriores, porque es un ángel que ya, de las copas que ya pasaron. O sea, y las copas nosotros estudiamos claramente que nos hablaban de los juicios providenciales de Dios hasta el juicio final. Ahora, nosotros debemos entender que Apocalipsis no es un libro que nos revela cronológicamente las cosas que van a pasar. Lo que pasa en el capítulo 5 pasó hace no sé cuántos siglos. El capítulo 6 es el siglo tal. El 7 es el siglo tal. No, no es así. No es así como debemos ver Apocalipsis. Apocalipsis nos va revelando cíclicamente, una y otra vez, cómo la iglesia va pasando por distintas tribulaciones, enemigos, cómo sus enemigos en la historia trabajan y cómo el juicio de Dios también se va dando en toda la historia hasta el juicio final. Ahora, eso lo vimos ya, vimos todos los juicios a través de la historia en el capítulo 16, las 7 copas de la ira de Dios en los tiempos hasta el juicio final. Ahora, hay un acto aquí, porque uno de los juicios de Dios con su ira fue precisamente contra la gran ramera. Pero ahora se nos quiere revelar más sobre esa gran ramera y su aliado fundamental, que es la bestia. Bestia que no debemos ver nunca desligada de aquel que le da poder, que es el mismo diablo. Entonces, tenemos aquí un hecho que no es cronológicamente posterior a las iras, sino que simplemente se nos va a hablar de un personaje dentro de las épocas del cristianismo que es enemigo de la iglesia, y que nosotros no debemos verlo como que esto es algo que se nos va a narrar que pasó después de las 7 copas. No, ya es importante eso, y eso lo vemos claramente que ya se habló del juicio sobre este personaje, la gran ramera. Ya se habló de ese juicio en el capítulo anterior, específicamente en el verso 19, ahí un poquitico adelante, 16-19 de Apocalipsis, dice: la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y vamos a ver que la gran Babilonia no es otra que la gran ramera de la que estamos hablando. Vamos a verlo ahorita, que es la misma, que es el mismo personaje, pudiéramos decir, aunque no es una persona, es el mismo personaje apocalíptico, pudiéramos decir. Entonces, eso se nos revela, pero no solo en el capítulo 16, en el capítulo 14 se nos habla también de esa caída de ese enemigo de la iglesia. En el 14:8, si usted quiere buscar, en el 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ¡ha caído Babilonia! Entonces, ¿cuántas veces va a caer Babilonia? No es que se nos narra esa caída una y otra vez, es cíclico esto, hermanos. Se nos está revelando cada vez un poco más. Se nos está dando más elementos necesarios para la iglesia, más elementos, pero no se nos está diciendo cronológicamente lo que va a suceder
capítulo a capítulo, sino que cíclicamente se nos está dando luz y más luz y más luz sobre los mismos eventos. Ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a ver que es el mismo personaje del que vamos a hablar hoy en el capítulo 17, pero vamos a hablar también el próximo domingo, el capítulo 18, de ese mismo personaje, y vamos a hablar todo el capítulo 19 del mismo personaje. Así que este personaje es importante para la iglesia, para los santos, conocer bien a este personaje. Por eso en este capítulo 17 comienza a revelarse la identidad, el daño, todo lo que puede hacer este personaje llamado la gran ramera. Entonces tenemos un poco de luz al saber de quién es quien habla de ella. Tenemos también más luz o más revelación cuando vemos el término que usa el ángel, la gran ramera. ¿Por qué le llama a este personaje la gran ramera? El contraste entre una esposa fiel, la iglesia, una esposa fiel, amadora de su Señor, siempre fiel a su esposo, esté en casa o no, y la gran ramera que no quiere compromisos con Dios, que lo traiciona, que va y se abraza a cualquier otro hombre, que no tiene dominio propio, que va detrás de todos sus deleites, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida la alcanzan y va detrás de cualquiera y se abraza. Eso es resaltado en las Escrituras como fornicación, como no tener compromiso con Dios. Esta mujer de lujuria, que le gusta la embriaguez, que le gusta la hipocresía, porque tú puedes encontrar pecado tras pecado en el ambiente de la fornicación y de la traición. Vas a encontrar hipocresía, vas a encontrar que esta persona, la gran ramera, va a habitar donde está la farándula o la artificialidad. Le gusta lo externo, la apariencia. Esto, gran ramera, distinto a fidelidad, distinto a compromiso, de eso se trata. Pero vamos a encontrar más cosas. Esta gran ramera es representada también en las grandes ciudades que albergan muchas personas pecadoras, y eso lo vemos en varios textos de las Escrituras. Como por ejemplo en Isaías capítulo 1, verso 21, hablando de Jerusalén o de Israel, y Jerusalén como centro, una ciudad como centro de personas, porque indudablemente aquí se está hablando no de las ciudades. Los edificios no tienen pecados, las personas que habitan esas ciudades son los pecadores, ¿no? Ahora, en Isaías 1:21, miren cómo dice: como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel. ¿Se dan cuenta del contraste? Una ciudad que era fiel, ahora es una ramera. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Antes habitaban las personas justas y con equidad, ahora habitan los homicidas. ¿Ven cómo se contrasta una ciudad fiel con una ciudad que es una ramera? Se le llama ahora ramera. Te has convertido en ramera. Te has convertido en alguien infiel, en alguien que va a adorar a otros dioses. Y es bueno que nosotros tengamos eso en mente. Para Dios, una ramera es alguien que no quiere compromiso con Él y que hace otro Dios, hace de otras cosas, cualquier cosa, un Dios. Del compromiso que todos los seres humanos tienen con Él, que es el Creador, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Del compromiso que todos los seres humanos tienen con Él, los
seres humanos prefieren hacer compromiso, asociarse y amar cualquier otra cosa que no sea Él. Eso es típico de una ramera que debe tener un esposo que es el mejor y lo cambia por cualquier otra cosa. Pregúntele a cualquiera de las rameras que usted conozca. Terminan dando tumbo por todos lados y después dicen: al que nunca debí dejar fue a mi esposo. Por ninguno de estos. Buscando placer, terminé en manos peores. Una gran ramera. En Jeremías 2:20 se usa de manera similar la frase, porque desde Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. ¿Se dan cuenta? Una ramera rompe yugos, no quiere compromiso. Rompe yugos, rompe ataduras, no quiere compromiso con Dios. Y dijiste: no serviré, o sea, no voy a servir a Dios. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta de la descripción divina de una ciudad tendida al pecado? Cambió a Dios, no quiso compromiso con Dios. ¿Y dónde terminó? Detrás de todo collado alto o todo hombre o todo árbol frondoso, adorando un ídolo. Todas las personas que no creen en el Dios verdadero, ¿qué hacen? Se fabrican otro Dios. Terminan adorando a otro Dios. Ya ese Dios sea ellos mismos o sea cualquier otra cosa. Si la suerte me acompaña. ¡Ay, Diosito! Cualquier Dios se fabrica. Cualquier Dios. Terminan como rameras. Así terminan los seres humanos. Ahora, esa gran ramera se revela no solo en la frase gran ramera. Entiéndase alguien o algo que promueve no el compromiso con Dios, sino el compromiso con cualquier otra cosa, que no tiene dominio propio, que se va detrás de los falsos ídolos. Pero también se revela la gran ramera en la frase sentada sobre muchas aguas. Sentada sobre muchas aguas. Y nosotros no tenemos necesidad de interpretar esto ni buscar una interpretación distinta de la que ya nos da el pasaje. En el verso 15 es una parte del capítulo donde el ángel le explica a Juan todo. Así que vamos a tener mucha luz aquí sobre esta ramera, gran ramera, y sobre la bestia, porque el ángel nos lo explica. En el verso 15, miren lo que dice. Me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan, ¿qué cosas son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta gran ramera es una enemiga de Dios, no se somete a Dios, deja a Dios y va y se acuesta con otros ídolos, está con otros dioses. Eso es lo que hace, pero además está sentada sobre muchos pueblos, muchas naciones y muchedumbres. O sea, esta gran ramera cuenta con muchos seguidores. Esta gran ramera es una gran ciudad que abarca mucha gente. Mucha gente. Pudiéramos decir, muchas veces son mayoría. Son mayoría. Hay muchos pueblos, muchas personas, y es en todo el mundo conocido las personas. Hay multitudes de personas que están bajo la gran ramera. Ella está sentada sobre muchas aguas. Ella está sentada sobre muchas aguas. Pero también se nos revela algo más de la gran ramera en la frase: los reyes de la tierra cometieron actos
inmorales. ¿Lo ves ahí? Dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra han cometido porneia con ella. Han violado, han violado su compromiso matrimonial y han fornicado con ella. Los principales de la tierra, los fuertes de la tierra, los poderosos de la tierra, los reyes han sido seducidos por ella y han fornicado con ella. O sea, no solo muchedumbre de personas, sino los más importantes de los pueblos, los más importantes del mundo han ido detrás de esta gran ramera. También se complacen con ella. También viven a la luz de ella. Seducción pecaminosa. Eso es lo que hace una gran ramera. Los reyes de la tierra fueron detrás de ella y también fornicaron. Los principales, quizás no lo vil y menospreciado, pero los reyes sí fueron detrás de ella. Hermanos, indudablemente aquí se nos está hablando, indudablemente con la revelación que hasta aquí tenemos, se nos está hablando de la seducción pecaminosa que constituye el mundo para apartar de Dios y de sus leyes. Hacemos muy mal si pensamos en la gran ramera como una ciudad o una religión falsa, como algunos plantean por ahí que la gran ramera es el catolicismo romano, Roma. Bueno, para el cristiano del primer siglo, Roma como ciudad, pero el imperio romano y toda su cultura y todo lo que promovía para alejar del cristianismo y todo lo que representaba económicamente con poderíos y que los mismos reyes o príncipes y fundamentales seguían esa tendencia y esa política y lo que promovía Roma. Para estos primeros creyentes, Roma era su gran ramera, era su Babilonia. Sí, para esos creyentes, pero hoy nuestra Roma o nuestra Babilonia o nuestra gran ramera es distinta. Es distinta. Y a través de los tiempos ha sido distinta para distintos cristianos en distintas épocas. Nosotros tenemos que hablar más ampliamente de una seducción pecaminosa que constituye el mundo. Esa seducción pecaminosa a la que el mundo nos conduce para apartarnos de Dios, para apartarnos de un compromiso con Dios. Esa seducción pecaminosa con todo lo que usa para seducirnos pecaminosamente, a fornicar con ella, a irnos fuera de ella y no adorar a Dios y solo a Dios. Eso es la gran ramera para nosotros. Los reyes de la tierra, los líderes políticos, no son solo hoy en día y nunca han sido solo reyes o líderes políticos, sino que también tienen una cultura que quieren implantar, tienen leyes sociales que quieren implantar, por supuesto que tienen el poder económico en su mano y eso lo usan para atraer. Esas son las fuerzas que la bestia usa para influir sobre toda la tierra. El mundo que nos rodea, hermano, no son las personas en sí, sino que son políticas, espíritus de seducción que nos atraen a todos nosotros para pecar contra Dios. Pudiera decir categóricamente, todo aquello de este mundo que nos seduce, ya sea cultural, político, social, que nos seduce a traicionar a nuestro Dios, es la gran ramera. Quizás en el concepto teológico del mundo, en otros pasajes, está todo. Solo que no nos baste hoy con el término el mundo. Incluyamos también en ese término, en ese concepto,
la gran ramera, porque indudablemente Apocalipsis tiene una intención. Quiere hacernos ver a nosotros el mundo ya no como el mundo. Quiere que nosotros veamos que el mundo, más que eso, es la gran ramera que se levanta contra Dios y que seduce a los creyentes. Y vamos a ver que más que los seduce, los asesina y está ebria con su sangre. Vamos allá, porque también la frase los moradores de la tierra fueron embriagados con ella. Versículo 2 termina diciendo así: los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos y amigos, todo el mundo impío, de alguna manera es influenciado por el vino embriagador y vicioso de este mundo para que no puedan andar con lucidez. Porque lo que ofrece el mundo es vano. Viven como si estuvieran ciegos y sordos, están borrachos, están ebrios. Tiene que estar, no puede estar en plenitud de juicio una persona que prefiera estar en un partido de fútbol diciendo gol y hablando todo el día de fútbol cuando tiene una eternidad por definir. No puede estar en su pleno juicio. Una persona que sepa que la muerte es segura y que dentro de sí hay algo gritando a voces de que hay eternidad y no le escucha. Esos que no escuchan las palabras y el buen consejo, tú le dices, oye Dios, y mira lo que dice Dios, y mira lo que dice su ley, y dice, sí, verdad, y cuando viene a ver, sí, y sigue haciendo lo mismo. La misma estupidez de todos los días. Indudablemente están ebrios. Hay influencia satánica ahí, indudablemente, así como dice Efesios, que están bajo la influencia y el control, Efesios 2. Pero también nosotros podemos ver que indudablemente el mundo hace una gran obra también en estos. Los tiene borrachos. Lo mismo te puedes encontrar un hombre que no puede dejar de trabajar y el trabajo. Tú dices, pero déjame hablarte del evangelio. No tengo tiempo para eso. Pero sí, no tengo tiempo, discúlpame compadre, pero tengo mucho trabajo que hacer. Está entretenido, porque piensa, el mundo lo tiene entretenido. Le dice, trabaja para que tengas algo. Nunca tiene nada y si tiene no lo disfruta, solo es trabajo. Pero está el otro que dice, no, yo estoy viendo música, no tengo tiempo para ti. Todo es diversión. Y no quiere trabajar. Y también eso, pero es parte del mundo. Es parte del mundo y de su filosofía. Pero así te encuentras la mujer que lo que le interesa es tener uñas largas y bien pintadas, o el pelo bien arreglado, y no le interesa la verdad de la palabra de Dios. Y así te encuentras una y otra oferta y otra oferta. Aquel hombre que quiere solo trabajar, no tiene tiempo para escuchar el evangelio, está ebrio, está borracho, no quiere escuchar de cosas serias. Pero si tú vienes a hablarle de pelota y de la serie de pelota, sí, ahí empieza a hablar y deja la llave que estaba mecaniqueando y empieza a hablar de pelota y dice, ¿qué pasó ahora? Este hombre está borracho, no está en su pleno juicio. ¿Cómo no va a hablar de las cosas más importantes de su alma? Porque está ebrio. Está ebrio. Este mundo está contaminado por la acción de esta gran ramera, que es la acción pecaminosa sacada de la misma bestia y del mismo infierno, y que influencia a todo este mundo, toda la maquinaria de esta gran ciudad, pero que emborracha a las personas. O les pone todo un plan de entretenimiento, o les pone todo un plan de tienes que hacer esto para llegar a tener éxito. Pero ahí lo tenemos. El mundo está embriagado por esta gran ramera. En segundo lugar, vamos a ver, dentro de esta revelación que se nos da de la gran ramera, vamos a ver que ahora se le
da toda una visión a Juan de quién es este personaje, quiénes son estos personajes, no solo de la gran ramera, sino también de la bestia. Los versos del 3 al 6 nos hablan de esa gran revelación. Dice así el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto y vi, y ahora comienza aquí la visión, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El verso 6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, tenemos aquí más revelación. Ahora revelación por medio de una visión que Juan ve. Y lo primero que vemos aquí es que la gran ramera y la bestia son reveladas en la visión de la mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer era una mujer sentada sobre una bestia escarlata. En el versículo 3 dice así: y me llevó el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, ¿sentada sobre quién? Ya nosotros conocemos a esta bestia. Ya nosotros sabemos que hay, en el mismo Apocalipsis se nos presentó a esta bestia que procedía y que quien le daba fuerza era el dragón escarlata. Ahora se le dice a la bestia que era una bestia escarlata, para que nosotros nos recordemos que procede del dragón escarlata. Esta bestia es el anticristo. Y nosotros debemos recordar que el anticristo no es un personaje, no es una persona, un individuo, un hombre con el espíritu del anticristo. Sí, quizás en el final de los tiempos, quizás se personifique, se encarne ese anticristo, quizás en el final de los tiempos. Ahora, nosotros sí sabemos que el anticristo es un espíritu que el diablo usa en contra de Cristo, que siempre ha estado junto con la iglesia, que ha atacado a la iglesia, que ha atacado a los cristianos, que se ha visto como enemigo de los cristianos en todas las épocas, que ese espíritu ha invadido el mundo. Desde que el mundo existe, siempre se ha levantado ese anticristo. Ha habido guerra en contra de Cristo, su persona, la iglesia. Ahora, eso no es una persona. Ahora dice que esta mujer está sentada, la gran ramera, está sentada sobre esta bestia, sentada sobre el espíritu que en todos los tiempos se levanta contra todo lo que es Cristo. La representa, pero que a su vez toma su fuerza del dragón o el diablo. Entonces tenemos la mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Dice que estaba esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, miren cómo dice que estaba sentado encima de esta bestia. Los nombres que tenían eran nombres blasfemos, los de la bestia. Ahora está hablando de la bestia. Ahora se nos está dando luz sobre la bestia. Nombres blasfemos nos indican ¿qué cosa? Su carácter, el carácter de su enseñanza. La enseñanza de la bestia, ¿de qué cosa es? Todo en contra de Cristo. Los nombres que tenían la bestia eran blasfemos, en contra del señorío, en contra de la verdad, en contra de Dios. Todo pensamiento contrario a Dios o toda pronunciación contraria a su persona es blasfemia. Ahora, 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo nos atormenta a veces que se nos hable así? 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros no debemos imaginarnos esta imagen
así con 7 cabezas y 10 cuernos, sino más bien entender lo que nos quiere decir. 7 cabezas y 10 cuernos nos hablan de la magnitud de su poder y de su influencia en el mundo. Hermanos, 7, plenitud, algo que incluso podemos hablar de divino, de completo, la influencia de esta bestia en el mundo, el poder es absoluto, es amplio, es grande. Sí, de eso se nos quiere dar datos, porque a veces nosotros pensamos, no, aquí en la sala de mi casa, aquí está Dios. Aquí no hay nada de la bestia, aquí no hay nada del anticristo, aquí no hay nada. Esto es Dios aquí. No, cuidado, que la bestia escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Su influencia sobre el mundo es inmensa, es amplia. Sí, casi nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que, sin dejar de reconocer que Dios es quien gobierna cielo y tierra, sin dejar de reconocer que por encima de todo hay un Dios soberano que cuida de su iglesia y que es poderoso más que todo cualquier otro ser, nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque sus instrumentos son varios y su acción es constante. Y en cualquier lugar podemos encontrar su acción pecaminosa influyendo para hacer mal. 7 cabezas y 10 cuernos nos hablan de su amplia influencia. Los números 7 y 10 siempre nos hablan de plenitud o de totalidad, para que usted entienda. Entonces, la gran ramera también se revela en su vestimenta y en los utensilios que lleva. Versículo 4 dice, y la mujer, fíjense que esa gran ramera está sentada sobre la bestia. Está sentada sobre esa bestia escarlata que a su vez toma poder del mismo infierno. Y si la bestia, y si la mujer o la gran ramera, esta mujer ahora representada en una mujer sentada sobre la bestia, que es el anticristo, entonces el mundo y su influencia, su filosofía, sus ofertas no son ofertas sanas. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado, para hablar en plata, para bajarles para hacer una aplicación que ponga todo en su lugar? A ver, ¿cuántas veces yo me he encontrado con alguien y le he dicho, viendo películas? Sí, pero todo está sano. Todo está sano. Hermanos, es tan difícil hoy encontrarse algo que esté todo sano. Todo sano. El pastor Salvador Gómez, predicando sobre este mismo pasaje, ponía el ejemplo de una película cristiana que él encontró que estaba bastante sana. Dice, es de las pocas películas cristianas que los esposos en la película, aunque sean esposos, no se dan un beso. Porque en la vida real no son nada, ¿cómo se van a estar dando besos? Aunque la película sea cristiana. ¿Cómo es que se van a dar besos? No pueden hacer, vas a hacer lo mismo que hace Hollywood. No importa que tú te beses con fulano, porque aquí estamos trabajando. ¿Qué es eso? Entonces te encuentras, ¿qué es lo que ves? ¿En qué te entretienes? Que sea sano totalmente. Hermanos, no podemos ver las ofertas que hace este mundo. No provienen de un lugar que no es ni bueno ni malo. A veces pensamos eso. No, estoy viendo esta serie que como es coreana no tiene ni bueno ni malo. Porque los coreanos son seres, ¿cómo son?
neutrales, ellos no cayeron en Adán. No, estas son turcas, ahí no hay la suciedad de las novelas brasileñas. Bueno, quizás no haya tanto pecado como las novelas brasileñas, pero tú dices que ahí no hay influencia del mundo. No está el mundo influenciado por la bestia. ¿Dónde está Cristo en cada línea de esa? ¿Por qué no está Cristo en cada línea de esas relaciones? ¿Por qué no hay cristianos allí? ¿Por qué no está enseñada la ley moral allí? ¿Por qué Dios no es exaltado allí? No, hay un Dios, sí, ¿qué Dios? El Dios de este mundo, un Dios falso. Eso es lo que quiere la gran ramera, que tú tengas compromiso con cualquier cosa, ames cualquier cosa, quieras estar con cualquier cosa menos con Dios. ¿Por qué pasas horas ante una serie y no pasas 10 minutos leyendo la Biblia? Ay, pastor, es que me quedo dormido. Bueno, propio de tu pecaminosidad, propio de la mía, porque a mí me sucede también en ocasiones. Pero después te pudiéramos preguntar cuánto tiempo pasaste orando por tus hermanos. Y cuánto tiempo, hermanos, las ofertas del mundo son en contra de Cristo. ¿Se dan cuenta que está sentada la bestia, está sentada sobre la bestia? Que esta mujer, esta gran ramera está sentada sobre la bestia. La influencia de la bestia es real. Es lo que se nos quiere mostrar hoy. El mundo no te ofrece cosas que vengan de un lugar que sea amoral. No. Las ofertas del mundo son siniestras, en contra de Cristo, en contra de su iglesia. Desde los animados que ven tus hijos, los jueguitos en la computadora o en el teléfono o en el tablet, no se crea que provienen de algo, o provienen de una buena fuente o provienen de una mala fuente. Y usted está ahí para examinarlo. Miremos también a la revelación de la gran ramera revelada en la vestimenta, como le decía, y en los utensilios. Dice el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sé qué tenemos aquí? Bueno, su vestimenta cara y escandalosa. Estaba vestida como toda una reina, pero luciendo bastantes adornos. Escarlata, vestimenta solo que podía alcanzar a alguien con dinero en esta época, pero además llena de lujos, de oro, de perlas, de objetos lujosos y adornos caros. Indudablemente, esta gran ramera, esta mujer vestida de esta manera, nos muestra, se nos descubre aquí su artificialidad. Una mujer artificial, una mujer que usted ve que se llena de ornamentos, quiere lucir algo, sus ornamentos. Qué distinto a una mujer que se viste de sencillo, así, de sencillo. Y no estoy juzgando ahora a ninguna mujer aquí, estoy dando una ilustración para una imagen. Lo que se nos muestra aquí es una mujer que quiere asombrar, llamar la atención por todos los lujos que tiene encima. Así es el mundo. Nos hace ofertas muy tentativas. Qué lindo, qué hermoso esto. Yo necesito ser así, lucir así, yo quiero estar así. El mundo está haciendo ofertas constantemente. Constantemente hace ofertas. Amante de lo material. Tú sabes que en el primer mundo, una de las cosas que más se ve es que las personas compran cosas que no necesitan. Por eso cada cierto tiempo tienen que hacer una recogida y botar. Eso es el primer mundo. Nosotros no sabemos lo que es eso, pero por ahí eso existe. Sí,
compran y compran y compran cosas que no necesitan. ¿Sabe por qué? Porque alguien les dijo, sí, tú necesitas esto. Tú verás que bueno cuando tú tengas esto, tú verás que tú... Y se sienten infelices. Ay, yo quiero eso. Hasta que no tengan eso, no paran. No paran. El mundo con sus ofertas te hace depender de lo material. Piensa que tú eres feliz cuando tienes cosas. Se concentra en lo perecedero, vestida de ropas, de lujos, de adornos. Propone y vende lo superficial como importante. Eso es lo que hace este mundo. Eso es lo que hace esta gran ramera. Quiere cambiar a Dios por las cosas. Te oferta cambiar a Dios por las cosas. Mira la copa, una copa de oro que debería tener un buen contenido dentro. Una copa de oro debería tener un buen vino. Pero no, lo que tiene dentro de ese cáliz de oro es abominación e inmundicia. Inmundicia de su fornicación. La copa que usa debería tener un excelente contenido, pero sin embargo todo lo que bebe es inmundo, impuro y sucio. No le quepa la menor duda que este mundo es así. Te ofrece una linda copa, pero lo que te va a dar a beber es inmundo y sucio. Es inmundo y sucio. No hay nada que oferte este mundo que no sea inmundo y sucio. También hay más luz, más revelación sobre este enemigo de la iglesia. La gran ramera se revela por el nombre que lleva en su frente. En el verso 5 se nos dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande como símbolo de prosperidad. ¿Usted recuerda la ley del Antiguo Testamento? ¿Recuerda a Babilonia? ¿Recuerda su majestuosidad? ¿Recuerda cómo un rey suyo en una ocasión dijo: ¿qué es esto? Hemos hecho una gran ciudad. Cuánta majestuosidad, cuánta belleza. Nosotros indudablemente somos los mejores de todo el mundo, nosotros los seres humanos, y nosotros en este caso somos prósperos, tenemos de todo. El orgullo humano es resaltado. Babilonia hace eso. Construcciones humanas que suben el orgullo humano. Es lugar de idolatría, de no reconocer a Dios y adorar a otros dioses, de pecados de toda índole, de diversión. Eso es lo que el mundo te ofrece. Eso es lo que el mundo te ofrece. Usted debería estar orgulloso, porque usted sí puede lograr grandes cosas y puede ser grande y no tiene que buscar a Dios. Tú eres suficiente. Tú eres todo lo que te propongas hacer. Eso tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Tú eres alguien poderoso. Por eso Dios lo humilló a lo sumo. Pero fíjense, esto nos está revelando Dios de esta gran ramera que es sin duda un enemigo importante de la iglesia. Esta gran ramera pretende tener el orgullo, o tiene el orgullo de Babilonia, que es la madre de las rameras, que se olvida de Dios, se concentra en sí y logra grandes cosas, grandes propósitos. Entonces, notemos en este mismo sentido cómo se nos revela algo más de la gran ramera, y es muy importante ahora para ti y para mí, si es que somos cristianos. La gran ramera revela en su embriaguez con la sangre de los santos
cuál es su verdadera condición y cómo es enemiga de los cristianos. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sí, y de los mártires. La sangre, sí, de los testigos, de los mártires de Jesús. Entonces, ella quedó ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta estaba llena y había bebido bastante sangre de santos y sangre de mártires. ¿Usted recuerda que encima de quién ella estaba? Encima de la bestia. Y la bestia es el anticristo. Va en contra de Cristo. Pero aquí yo creo que no solamente se está hablando de santos muertos, porque eso se trata de los mártires. Indudablemente este enemigo de la iglesia, esa seducción pecaminosa del mundo hacia los cristianos, hace propuestas de seducción, y cuando el cristiano se mantiene fiel, está dispuesta a hacerle la guerra hasta matarlos, si fuera necesario. Porque el mundo le estorba cuando un creyente se pone en contra de él y plantea la verdad de Dios, de su palabra, y le es fiel. Pero son más los mártires, o es más la sangre que bebe esta gran ramera de creyentes vivos que de creyentes muertos. Sí, los santos caen y mueren por la seducción de esta ramera. Desgraciadamente los santos caen en la seducción de la gran ramera. No se embriagan con su licor, pero sí caen, muchos de ellos. Por eso creo que aquí se nos habla de sangre de los santos. No porque mueren, sino porque mueren viviendo, porque sangran, porque caen bajo su presa. Por eso se nos llama la atención. Las ofertas que hacen gran daño a los verdaderos creyentes. Las diversas ofertas de la gran ramera hacen que muchos creyentes caigan en ella y sean presos de ella y sufran y sangren por ella. Y ella bebe de esa sangre con mucho deleite. Con mucho deleite. La manera de citar a los cristianos verdaderos es revelador en este pasaje. Fíjense, en el versículo dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, o de los testigos de Jesús. Esta es la manera de mencionar a los cristianos: santos, testigos de Jesús. Santos, testigos de Jesús. Esa es la manera de mencionar a un creyente. Son personas que han sido santificadas por Dios, viven para Dios y testifican de Jesús. Así se describe tu vida. Así se describe tu vida. Eso es lo que es un cristiano. No es aquel que va a la iglesia los domingos, no es aquel que se viste de tal manera. No, son los santos y que testifican de Jesús. Ahora, el mismo Juan quedó asombrado por la visión de esta mujer. ¿Sabe? El mismo Juan quedó asombrado. Ahora, lo interesante que la palabra asombrado es también la palabra maravillado. O sea, maravillado con agrado. Y aunque hay disputa en muchos comentaristas, yo me inclino por lo que dicen
algunos de estos bien serios. Y es que Juan, cuando está viendo la visión, queda maravillado. En otras palabras, se estaba viendo ante la hermosura de esta mujer. Y es consecuente con esto, por la realidad de que hay muchos santos que están cayendo bajo la oferta seductora de esta mujer. Y el mismo Juan está cayendo bajo esa seducción. Él está maravillado. Está viendo a la mujer ebria, y aún ebria con la sangre de los santos, y aún así él está maravillado de esta visión. Tal es así que en el verso 7, miren lo que sucede. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Por qué te maravillas? ¿Por qué estás así? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza ahora a decirle: ¿por qué te maravillas? ¿Cómo es que tú aún así estás viendo y vas a caer en deleitarte en ver algo bueno aquí? Hermanos, el mundo es seductor. Al que no le gusta una cosa, le gusta otra, porque tiene variedad para seducir. Variedad para seducir. No se crea, si usted está ahí diciendo: yo soy de los que nada del mundo me llama la atención, estás equivocado. Estás equivocado. Algo te seduce de este mundo. Y todo lo que te haga ir tras este mundo va a hacer que dejes a Dios. Todo lo que haga, así sea tu familia. Fíjate, yo vivo para mi familia, yo vivo para mi familia. Yo trabajo, yo me deleito en mis hijos y ven acá, y Dios, y su palabra, y su reino, y su iglesia, y tus hermanos, y otras familias. No había percatado de eso, pastor. El mundo hace muchas ofertas. Siempre nos va a querer, va a tratar que nosotros dejemos a Dios por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa. Siempre suplantando a Dios y postrándolo para que nos postremos delante de otros dioses. El ángel nos explica toda la visión, los versos del 7 al 18. Y en esa explicación vamos a ver todavía más revelación, y con esta es la última parte, pero también más larga. La bestia se revela en la explicación del ángel con la frase: era y no es, dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué ustedes creen? La bestia era y no es, pero va a venir, dice, era y no es, y está para subir del abismo, o sea, viene, miren de dónde viene, e ir a dónde, a perdición. Qué bueno que Dios sabe todo de la bestia, ¿verdad? De dónde sale, lo que va a hacer, pero a dónde va a ir también. Pero miremos usted y yo algo muy importante. La bestia, que ya identificamos claramente como el anticristo en todas sus manifestaciones y con toda su influencia, esa bestia era, primeramente, hay momentos en que deja de ser por la misma influencia del Señor, porque vence sobre ella, pero después va a venir otra vez. Y su salida es del mismo infierno, del mismo abismo, sale. O sea, el anticristo indudablemente es algo que viene del mismo Satanás. Ahora, él sube, esa bestia sube de allí, de la misma influencia del maligno. Ahora, ¿hacia dónde se dirige? Va a perdición, va a perdición, quiere destruir al creyente, quiere levantarse contra la iglesia, mueve al mundo en contra de la iglesia para que sangren los santos y los testigos de Jesús.
pero Dios va a acabar con él, ¿verdad? Pero miremos quienes se asombran con la bestia. Dice ahora, sigue diciendo, versículo 8 estamos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Probablemente ese espíritu de anticristo va a ser algo que maraville a los no cristianos. Ese espíritu de anticristo que tiene muchas formas, en sectas falsas, en postulados culturales y sociales. El mundo le va a encantar eso. El mundo le va a maravillar eso. Le va a gustar. ¿Cómo es? Ya no hay matrimonio. No hay matrimonio. ¿Quién está detrás de eso? Nosotros no podemos pensar que nosotros vivimos en un mundo, una vez más, amoral, que las cosas que proceden y las ideas que proceden no tienen una fuente. Sí tienen una fuente. Esa fuente es diabólica y esa fuente se levanta en contra de todo lo que Dios dice. Y cuando dicen que tú y yo, que el matrimonio no es importante, que no hay que firmar nada, que no hay pacto matrimonial, ¿qué es lo que está diciendo? Está levantándose contra Dios, está levantándose contra Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Y quién abraza eso con mucho deseo? Todo lo que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. ¿No le suena un poco calvinista esta Biblia? ¿Sabes que calvinista era Juan? Disparate decir que Juan era calvinista. Entonces solo estoy haciendo alusión a que indudablemente el calvinismo no es una teoría de Calvino, ni una teología de Calvino, es la enseñanza de la Biblia. Es recurrente, ¿eh? Y está todo lo que no estaban escritos en el libro de la vida. Chico, hubieras dicho todos los que no eran salvos, todos los que no estaban escritos en el libro de la vida, y para cómo, antes de la fundación del mundo. Bien, notemos que casi cualquier filosofía que el mundo propone va a ir en contra de Dios y su palabra. Nosotros hemos recibido muy ingenua la doctrina que se le enseña a nuestros hijos en las escuelas. La teoría de la evolución. No hay Dios. Salimos de la casualidad y del mono. No tenemos que darle cuenta a nadie. ¿No se da cuenta? Se da cuenta de la maldad. Pero al mundo le encanta esa doctrina. Le encanta esa doctrina. A todos los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, les encanta esa doctrina. No hay Dios que darle cuenta. Me encanta eso. Se maravillan con eso. ¡Qué bueno! A gozar, porque el mundo de todas maneras se va a acabar. Les encanta esa doctrina. ¿Y cuánta otra doctrina le pudiera decir yo? El Estado es quien debe cuidar de tus hijos. Es quien debe enseñarle a tus hijos. Ay, qué bueno, no tengo mucha responsabilidad con mis hijos. Los mando para la escuela y ya, la mujer a trabajar. ¡Qué bueno! Feminismo, la mujer tiene los mismos derechos. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De un movimiento feminista? No, la Biblia me dice que sale del mismo infierno, del abismo, de la bestia. ¿Y quiénes la abrazan y lo aplauden y se gozan con eso? No es la iglesia, es el mundo. Ahora la iglesia sangra con eso también, porque desgraciadamente muerde a muchos creyentes, a muchos santos. Y hoy encontramos iglesia llena de fulanitas que se nombran pastoras. Y eso no es otra cosa que el movimiento feminista salido del mismo infierno, haciendo a la mujer superior al hombre o con el mismo rol del hombre, cosa contraria a lo que Dios dice. ¿Se da cuenta que es anticristo esa doctrina?
De ahí provienen esas filosofías. Ahora, la bestia y la gran ramera son reveladas también en la explicación sobre las cabezas de la bestia. Los versículos 9 y 10 dicen: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si le sigo leyendo se vuelve loco, si le sigo leyendo se vuelve loco. Dice el 11, la bestia que era y no es también el octavo. Pero por fin eran 7 reyes, eran 8. Y es de entre los 7. El octavo y es de entre los 7. Y va a la perdición. Ahí sí, ya, no quiere fundirme. Pasaje muy fácil. Ay, miren, hermano, aquí se nos revela también más de la gran ramera y de la bestia. Esos versos nos están explicando. 7 cabezas son 7 montes donde la mujer se sienta. Ahora, recordemos que 7 solo es un número. No podemos ahora ir por la tierra. Ay, ¿cuáles serán esos 7 montes? El monte tal, el monte Mascual, el monte... ¿Y dónde? ¿Quién se va a sentar allí? Bueno, por supuesto, ya algunos creen que esto se habla específicamente de Roma, porque está establecida sobre 7 montes, la ciudad. Pudiera ser que en primer lugar lo que tiene en la mente Juan era esto, el transmitirlo. Sin embargo, lo que Roma representa es lo más importante, que Roma mismo. Lo que Roma y la capital del Imperio Romano representa es más que eso. Entonces, no podemos ir detrás de los montes, sino detrás de lo que se nos quiere decir. Esto nos indica, 7 nos indica siempre plenitud, no los 7 montes de que Roma estaba establecida. Orden divino. Dios estableció que fuera así. Dios estableció que tuviera mucho poder, que esta mujer se sentara a plenitud en el mundo, que el mundo haga la influencia que tiene que hacer sobre el mundo, sobre los habitantes del mundo que no están escritos en el libro de la vida, y también sobre la iglesia, que ella haga eso. Dios lo ha establecido, pero también nos dice a nosotros: cuídense de él. También se nos dice: cuídense de él, porque hay poder en él, hay autoridad en él. Los montes son lugares altos donde históricamente el hombre ha adorado a sus deidades. En las escrituras vemos cómo el pueblo de Israel, sobre todo, se ha ido detrás de otros dioses, adorando en otros montes y bajo ciertos árboles. Adoración idólatra. 7 montes, se sienta sobre 7 montes. Hay idolatría detrás del mundo constantemente. Cada vez que el mundo te propone dejar a tu Dios, a tu esposo, para ir detrás de las rameras, te está proponiendo un ídolo distinto. Ya sea mucho trabajo y éxito, ya sea entretenimiento, ya sea lo que te esté proponiendo el mundo, que va a proponer dejar a Dios y ir detrás de ídolos. También son 7 reyes, dice. Y por fin, ¿son reyes o montes? Porque precisamente nos ayuda el ángel para que no nos vayamos detrás de una de las ilustraciones. Son 7 reyes, además de 7 montes. Son 7 reyes, dice, y estos esparcidos a través de toda la historia. Porque dice, algunos eran, ya fueron, otros son y otros no han sido, pero van a venir. Entonces, son reyes a través de toda la historia, porque estamos hablando de una bestia y una gran ramera que tienen autoridad y reino a través de toda la historia. Siempre han tenido representantes a través de toda la historia. Siempre han tenido en cuenta que los números, siempre tenemos que tener en cuenta que los números son solo símbolos. Entonces, hermanos, cuidémonos de irnos detrás de demasiado en esta simbología. Ahora, en el versículo 11, la bestia es revelada en la explicación sobre ella como el octavo rey. Dice que son 7 reyes.
porque esta bestia dice que has visto, disculpen, el versículo el 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nosotros tenemos que saber que a través de los tiempos ha habido reyes que representan el dominio, que independientemente que hay muchos reyes en este mundo que van y que sostienen a la gran ramera y que van detrás de la gran ramera y se embriagan con la gran ramera, o sea, que postulan, su postulación es la misma que postula este mundo, abrazan lo mismo. Ahora, a través de toda la historia ha habido reyes que han postulado esto, de los cuales son personas importantes de influencia que han postulado esto. Ahora, dice el versículo 11 que la bestia misma, que era y no es también el octavo, hablando de rey, y es de entre los 7, y va a la perdición. Probablemente la bestia se nos está hablando de el anticristo, y nos dice que todo parece indicar que va a ser uno de esos reyes que en los últimos tiempos va a ser un octavo rey, pero va a ser de esos 7. O sea, 7 representa un número pleno de reyes, pero él va a ser uno dentro de esos, pero va a ser fuera de esos, pero va a perdición. Bueno, esto pudiera hablarnos de ese rey, pudiera estar hablando de la encarnación del anticristo en los últimos tiempos como alguien muy importante, como un rey que va a perdición, que va a reinar por poco tiempo, pero que es parte de la bestia, por supuesto que es la bestia misma. Y una de las cosas que quizás se nos está dando luz ahí es que será un rey más de los que este mundo va a usar, etc. Ahora, versos 12 y 14, rápido, tenemos que terminar. La bestia revelada, la explicación sobre los cuernos. Dice en los versículos 12 al 14, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 10 reyes en los últimos tiempos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Oye, qué campinista Juan, oye. Entonces, miren ustedes, hermanos, yo quiero que no se pierdan en los símbolos y sigamos en la revelación que Dios nos quiere dar, toda la luz que nos está dando este pasaje. Bueno, ¿qué explicación se nos está dando de la bestia aquí? Que tiene 10 cuernos, ¿verdad? Y esos 10 cuernos, dice, son reyes con dominio sobre el mundo. Ahora, reyes que según Juan en ese momento no habían sido, pero que iban a ser. Ahora, reyes dominando el mundo. Es importante que nosotros sepamos que esto es lo que el anticristo va a hacer. Personas con influencia van a ser usadas contra Cristo y su iglesia. Es normal para nosotros, cristianos en Cuba, que la iglesia que reconoce el Estado sea una iglesia que sea más comunista que iglesia. Esa es la que reconoce el Estado cubano. Las demás las soporta. Y yo pregunto, ¿y eso es un problema de nuestro gobierno? Bueno, es un problema que se ve muy claro en nuestro gobierno, pero es un problema que nosotros vemos que es global, que no se soporta la iglesia con sus postulados. Aquellos que se plantean como a favor de la iglesia, ustedes ven que siempre tienen propuestas distintas. Es muy difícil encontrar un verdadero líder con influencia cristiano. Eso es muy escaso en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad puede ser que algunos usen a la iglesia,
usen para ganar votos ciertas palabritas, pero de que sean, no. Cuando vienen a ver dónde están sus postulados, dónde están sus propuestas, no llegan a ser populares. Cuando perfilan un poco creyente, por otro lado lo desarman. Y así, hermanos, los reyes de la tierra son más aliados del anticristo que de otra cosa. Y no digo de manera general porque esto no es absoluto, pero los reyes de la tierra, el anticristo se va a valer de personas importantes en el mundo siempre. Ahora, tenemos que saber, su autoridad y poder vienen de la misma bestia, del mismo anticristo. Y muchas veces sus postulados vienen de ahí mismo. ¿Cuántos están al día con el asunto del foro de Davos y sus propuestas ahora? Yo sé que le estoy hablando en otro idioma, muchos aquí, pero tienen que saber, en ese foro se dicta lo que va a pasar en el mundo, aunque usted no lo crea. Lo que va a pasar humanamente en el mundo, por supuesto que Dios es el soberano, pero en ese foro las personas más importantes, influyentes y de dinero en el mundo se reúnen, y una de las cosas que hacen es una agenda. Si ha oído hablar de la Agenda 2030, de ahí es donde se originó, de ahí se ideó, para que ustedes sepan, una de las cosas que más está promoviendo ahora el foro de Davos es, ahora va en contra de la inteligencia artificial y la libertad de expresión por los medios digitales. Le llama ahora desinformación y mentira a que tú digas lo que tú crees. Para ellos van a definir, lo que viene es que ellos van a definir lo que es verdad, ellos van a definir lo que es información y todo lo demás es desinformación y mentira. Y prepárense para la persecución a todo el que no diga lo que ellos quieren que se diga. Entonces la bestia con sus reyes siempre pelearán, hermanos, contra el Cordero. Lo que sucede es que siempre saldrá victorioso. Ahora, notemos que cuando el anticristo se levanta contra la iglesia o contra alguno de los santos, realmente se está levantando ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo van a pelear contra el Cordero? Es pelear contra los santos. Solo que pelear contra los santos es pelear contra el Cordero. Es como en el caso de Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Cuando iba atrás la iglesia y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Casi que Saulo debía haber dicho, Señor, yo no te estoy persiguiendo, ¿quién eres tú? Tú me estás persiguiendo. Y dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Perseguir a los santos es perseguir a la iglesia, es perseguir al cuerpo de Cristo, es perseguir a Cristo. Por eso, hermanos, que vengan y hagan injusticia contra nosotros, más juicio para ellos, más juicio para ellos. No es un asunto de que nosotros seamos muy importantes por nuestra naturaleza, es que es Cristo lo importante, y es contra Cristo que van. Por eso pierden, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y notemos también la identidad verdadera de los cristianos. Los verdaderos cristianos, su identidad es que están en Cristo. Están en Cristo. Lo puede leer conmigo allí en el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, tú estás con Él. Eso es lo importante. Eso es ser cristiano, estar en Cristo, estar con Cristo, estar identificado con la persona de Cristo. Él es mi sustituto, Él es mi mediador, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo existo por Él y para Él. Esos son los verdaderos cristianos. Están en Cristo y son llamados. Sí, fuimos un día llamados por Dios. Y además fuimos escogidos por Dios. No escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros. No es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero.
Un arminiano dice, Él te amó porque sabía que tú lo ibas a amar. ¡Mentira! Nadie amó a Dios, nadie lo buscó. Él tuvo que escogernos y llamarnos. Y todo eso en Él. Y todos esos llamados y escogidos, todos, son fieles. No son infieles, no son pecadores. No viven para sí, no son orgullosos. No andan como si no les importara nada. Aman, viven para los demás, son fieles. La gran ramera para ellos es la gran ramera. Y es su enemigo, ellos son fieles. El verso 15 ya lo explicamos anteriormente, las muchas aguas son multitudes. Y lo último que vamos a ver es la bestia, o penúltimo, disculpen, la bestia y su caída, así como la gran ramera y su caída revelada en su enfrentamiento y el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice el versículo 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Se dieron cuenta o no entendieron? Voy a decirlo nuevamente, voy a leerlo nuevamente, verso 16. Y los 10 cuernos que viste, serán los 10 cuernos de la bestia. Esos 10 cuernos de la bestia, que ya sabemos que son 10 reyes, que van a reinar poco tiempo, pero van a reinar. Esos 10 reyes, que no son 10 reyes, literal, sino que representan reinado, que representa el reinado de los últimos tiempos, pero representa el reinado de todos los tiempos también. Se van a levantar, dice, estos aborrecerán ¿a quién? A la ramera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los reyes que se embriagan con ella y que gozan de la fornicación de ella, también van a odiarla? Dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora, note esto. La misma bestia se va a levantar con sus reinados, se va a levantar contra la ramera. Pero esa gran ramera es el mundo y sus ofertas. Y toda vanidad. Y hace esto y compra esto y gana esto. Y tiene éxito. Y adora a otros ídolos. Y no sea fiel a Dios. Ven transmitor ni seducción. Y luego la misma bestia se va a levantar contra... Entonces el espíritu del anticristo se va a levantar contra el espíritu del mundo y la seducción del mundo. ¿Cómo es eso? Eso es exactamente lo que sucede vez tras vez con todos los pecadores. Eso es lo que sucede vez tras vez con todos los pecadores. Bajo la influencia de la gran ramera, salen a dar rienda suelta a sus apetitos, a ser enemigo de Dios, y prueban con todo, prueban con bastante dinero, con éxito, con comprarse de todo, pero terminan, ¿usted sabe cómo? Odiando todo eso. Así terminan. ¿De qué me sirve haber ganado todo? ¿De qué me sirve tener lo que no había querido? No me sirve de nada. Terminan odiando al mundo con sus ofertas. Si el mundo tuyo es el de entretenimiento, de vivir para cualquier ídolo de este mundo, después te das cuenta que el ídolo es nada, es trapo. Y terminas odiando a la bestia, odiando a la gran ramera que te hizo perder tanto tiempo. ¿Cuántos tienen un ídolo tan sencillo y estúpido como el Barcelona, un club de fútbol? Ese es su ídolo. ¿Así? Sí. Yo sé que las mujeres dicen que estúpidos, sí. Son estúpidos los hombres que tienen ese tipo de ídolos. Y su ídolo se desmorona en una cuarta de tierra.
se desmorona. Perdió el Barcelona con no sé quién, y ahí uno está, esta porquería, no veo más fútbol. Ahí se deshizo su ídolo. Y tienen asco de ellos mismos, pero vuelve a ver otro juego y ahí va a su ídolo otra vez. Pero es un ciclo que se repite. Y toma el borracho y dice, lo que quiero es una borrachera. Después que se emborracha, me estoy muriendo, me tomo un trauma, hasta que se le pasa la resaca. Y así, vez tras vez, es un ciclo que se repite. Porque los reyes de la tierra, por eso los reyes de la tierra van a abominar y odiar y desnudar a esta gran ramera que hace ofertas. De eso se trata. Y Dios va a hacer que la bestia, con sus ofertas, dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermano, el reino será dado por Dios a la bestia solamente en cierto momento. Quizás va a haber un momento en que todos, en vez de ir detrás del mundo, va a ir detrás de lo que el anticristo proponga. Y esto hasta que Dios ejecute su juicio final. Esto probablemente sí nos esté hablando del tiempo final. Donde el mundo tenga toda la propuesta que el mundo quiera, es la propuesta que el anticristo propone. Ir en contra de la iglesia, ir en contra de Cristo, ir en contra de todo lo que se llame Dios y venir con toda su fuerza en una gran persecución. Probablemente no haya ni diversión ni nada más grato para los seres humanos que hacer lo que la bestia quiera. No va a haber un partido de fútbol que le llame la atención. Ahora lo que va a querer es acabar con la iglesia. El deseo mayor quizás en los últimos tiempos en este mundo sea ir en contra de Cristo y de su iglesia. Y en eso hay el mayor contentamiento de este mundo. La gran ramera nuevamente es revelada como una gran ciudad que reina sobre los reyes. Es el último verso. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ninguna ciudad reina sobre reyes. Hay reyes que reinan sobre ciudades, no una ciudad reinando sobre reyes. Esto indudablemente nos está llevando a que la influencia seductora del mundo reina sobre los reyes, y nosotros no debemos olvidar esto. Dice el capítulo 11 y verso 8 de este mismo libro, y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si ustedes se dan cuenta, esa gran ciudad es Babilonia, dice, pero los cadáveres que aquí están son la iglesia, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahora, los cadáveres que ahí están en esta gran ciudad, que es en sentido espiritual Sodoma. ¿Qué se practicaba en Sodoma y qué se promovía en Sodoma? Mucho pecado, inmoralidad, nada de Dios. Egipto, que era lo mismo, esclavitud para la iglesia, idolatría, nada de Dios. El pueblo de Dios era enemigo de Egipto. En sentido espiritual, el mundo y todo lo que oferta, eso es esta mujer, esta gran ramera, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, donde también se persigue a Cristo y es matado Cristo, donde su verdad no cabe, donde su palabra no es recibida con agrado. Eso es este mundo. La gran ramera no es otra cosa que la seducción del mundo para apartarnos de lo verdadero y del verdadero, para apartarnos de la fidelidad a nuestro esposo y fiel Dios y Salvador. Las grandes ciudades del mundo, con sus pecados y con sus ofertas tentativas, siempre serán una buena representación de esta seducción diabólica que el mundo ofrece. ¿Caerás tú en las ofertas de esta aparentemente bella mujer? ¿Cuáles son las maneras en las que
se está presentando la gran ramera en tu vida y en tu familia. Deberíamos pensar en él. ¿De qué manera me está haciendo ofertas seductoras esta gran ramera a mí personalmente, o a mi familia? Porque, hombre, que estás aquí, cabeza de familia, tú eres responsable por las ofertas que se están haciendo a toda tu casa. Mujer que estás aquí, tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Deberías estar alerta de las ofertas que se están haciendo a tu familia. ¿Cuál es el tipo de vino que está queriendo servir a tu mesa para embriagarte? Sin duda, ese espíritu seductor del mundo, influenciado por el mismo anticristo y salido del mismo infierno, está llegando a tu vida y está queriendo que tú vivas algo. Yo pregunto, ¿acaso es afán por el éxito y las riquezas? ¿Pudiera ser? Hay afanes que dejan a muchos sin orar. No tengo tiempo para orar, tengo que trabajar. Y esto le puede pasar hasta una ama de casa. Hasta una ama de casa. Hasta el hombre que menos trabajo tiene, menos ocupaciones tiene, pero piensa que tiene que hacer algo. Hay otros que ni tan siquiera eso, no se preocupan ni por trabajar, lo que es mucho más pecaminoso. Pero el afán que te aleja de las escrituras, que te aleja de tener un tiempo con Dios, es un afán que indudablemente procede de una gran ramera que te está seduciendo a caer en las garras de otro Dios. Este afán aleja mucho del gozo de la salvación. ¿Cuántos por ahí andan? No, tengo que hacer esto y tengo que salir de la situación económica que estoy, o tengo que prosperar más de lo que he prosperado, o tengo que hacer más esto, y nunca se sienta a gozar de lo que tiene, a disfrutar las cosas que tiene, ninguna merece, a darle gracias a Dios porque aunque gane este mundo no le va a servir de nada, y gozar del gozo de la salvación en Cristo. ¿Cuántas veces te estás gozando en que ya tienes éxito, ya has sido perdonado? ¿O vas a estar toda la vida como está este mundo, corriendo desesperadamente para ganar qué? ¿Para ganar qué? Hay que parar. Todos los días hay que parar. A veces en varios momentos del día tengo que decir: hey, gracias Señor, yo soy salvo, no importa que yo le ponga todas las luces a mi casa o que no tenga luces, yo estoy en luz. No importa que tenga dinero para comerme un filete o una cola de langosta o huevo. Ustedes saben que huevo más caro de la langosta. Me enteré esta semana. Ese afán, serio. No le digo a nadie que compre langosta, pero una docena vale 2.500 y usted sabe cuánto vale el huevo. Con el afán de salir de la mediocridad, entregamos a nuestros hijos a la vanidad del mundo y a la vanidad de la bestia. Entonces entregamos a sus enseñanzas, cultura y filosofía. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. El mundo lo va a hacer. Y déjenme decir que el mundo, con su seducción anticristiana y vana, está en las escuelas estatales, no solo en Cuba, pero en casi cualquier escuela encontramos la filosofía del mundo, la enseñanza del mundo es la que está allí, que es anticristiana
nosotros los entregamos y a veces hay madres que dicen, bueno, hay que salir para salir de la mediocridad, tenemos que trabajar los dos y de lo contrario, imagínate. Y todo por darle a nuestros hijos un futuro mejor que el nuestro. ¿Cuál es el futuro mejor que el nuestro? Que tenga tablet y para que se entretenga. Y que tenga bastante ropa, que no le hace falta. Bastante zapatos. Nosotros teníamos un par de zapatos, pero estamos aquí. ¿Nos hizo mal tener un solo par de zapatos? No. Entonces, ¿qué le queremos dar a nuestros hijos? A cambio, lo estamos entregando en manos de este mundo. Las palabras del apóstol en su primera epístola son quizás más claras y directas que todo este pasaje de la gran ramera y la bestia. Aquí, en 2 versículos, nos dijo casi más de lo que nos está queriendo decir aquí en Apocalipsis 17. En primera de Juan, Él nos dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Estás escuchando? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana o vacía gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mundo es la gran ramera, haciendo ofertas para los ojos, para los deseos de la carne y vanagloria. Todo eso nos sacan de una verdadera adoración a Dios y nos lleva detrás de adorar otros dioses. Hermanos, siempre debemos mirar a nuestro glorioso y perfecto Salvador y Mediador, venciendo toda tentación. Cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, fue tentado en una o dos ocasiones de esta manera. Otra vez, dice Mateo, lo cuenta Mateo, en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se da cuenta? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿En qué estás dedicando tiempo, fuerzas, energía, pensamientos, deseos? ¿En qué? Solo a Dios. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias por toda esta revelación sobre quién es la gran ramera, con sus ofertas para sacarnos de la adoración y fidelidad a ti. Gracias por revelarnos que esta gran ramera está encima de la misma bestia, con todas sus propuestas. Señor, gracias por mostrarnos que casi es omnipresente, que su reino cubre toda la tierra y muchos lugares, y que en todo lugar en este mundo podemos ver su influencia. Gracias por llamarnos la atención y decirnos que también ella bebe de la sangre de los santos. Oh Dios, líbranos de las ofertas de este mundo. Te lo imploramos en Cristo Jesús.
Amén.